Muy bien, buenas tardes jóvenes con todos. Muy bien, vamos a hablar hoy día, pues, ¿no? Para segundo de secundaria, el tema número 3, cuyo título es la sucesión, ¿no? Pero, ¿sucesión de qué proviene, no? O sea, obviamente, esto es primero, el primer tema tú lo sabes, es la familia, el matrimonio, ¿no? Y después del matrimonio lo que se sucede, bueno, lo que queda, lo que deja, ¿no? Entonces, a la sucesión, ¿no? Se le va a llamar la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona a otra. Pero, o sea, esta sucesión es una relación de tipo jurídico. O sea, no es así porque sí nada más, ¿no? Ahora, dentro de la sucesión, o sea, hay elementos, ¿no? Hay elementos que tiene la sucesión que obviamente, pues no, son importantes mencionarlo. Por ejemplo, ¿no? Hay elementos necesarios, ¿no? Hay elementos reales y también hay elementos formales, ¿no? Todos, cada uno tiene pues sus formas, ¿no? Digamos, su organización, que permite, pues, ¿no? Que dentro del marco que encierra la ley, ¿no? Se sucedan, ¿no? O sea, sucesión quiere decir, ¿no? Lo que, por ejemplo, deja alguien, alguien sobre todo, alguien que muere, ¿no? O decirte, muere papá o muere mamá, ¿no? Lo que le sucede, ¿no? Nosotros a veces le llamamos herederos, ¿no? Porque son elementos de la sucesión, elementos reales, o sea, son los sucesores, ¿no? O sea, dentro de los sucesores hay herederos, ¿verdad? Pero primero, dentro de la organización o de la estructura que debe tener la sucesión, ¿no? El principal elemento, que son los necesarios, lo que debe haber, sino para que se produzca pues la sucesión, es el causante, ¿no? El causante es aquella persona que origina la sucesión. Esta persona humana es la que muere o que tiene muerte presunta. Es o va a ser el elemento más importante para que sea necesaria la sucesión. Si no hay muerte, o sea, no hay sucesión, por si acaso, ¿no? Como muchas veces, o equivocadamente, ¿no? A unos hijos, sobre todo inescrupulosos, malvados, ¿no? Le reclaman, por ejemplo, la herencia en vida a sus padres, ¿no? Cuando están en vida, o sea, le quieren reclamar su herencia, ya dame mi herencia, lo que me corresponde, y que esto, que lo otro, me largo. Oye, mientras no muere, o el padre no quiera cederle nada voluntariamente, no le da. ¿Me entiendes? ¿Por qué? A ver, fíjate. Porque el causante, ¿no? O sea, la persona que muere es el que deja, ¿no? Que deja para que se puedan repartir o para que se pueda entregar, ¿no? De acuerdo al elemento real, ¿no? Por ejemplo, hay herederos, ¿no? Que son los que reciben parte de la herencia porque así lo dice la ley. Pero también dentro de los elementos reales, sucesores, están los legatarios. Los legatarios también, ¿no? O sea, reciben parte de la herencia, pero por la voluntad del causante y están confirmados en un documento llamado testamento, ¿sí? O sea, ahora, como vamos a ver, ¿no? Dentro del plano legal de los legatarios, ¿no? Hay varias formas de testamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un testamento puede ser redactado por puño y letra del causante, ¿no? O sea, claro, cuando está en vida, pues, ¿no? Por ejemplo, y yo, por ejemplo, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, yo escribo, ¿sabe qué? Una vez que yo me muera, ¿no? Mis pertenencias, ¿no?
quedarán en mano, pasarán a mano de fulano, sutano, mengano, ¿no? Pero, o sea, no solamente quiere decir que yo dejo una carta o un escrito, así nomás porque sí. O sea, el escrito yo lo tengo que llevar a un notario, para que el notario lo selle, ¿no? Y sobre todo, pues, lo firme, ¿no? O sea, para que dé todo, ¿no? Todo, digamos, el poder que tiene la ley, ¿no? Porque, oye, sin algo escrito, ¿no? Sin algo escrito, o sea, no hay nada, ¿no? ¿Te acuerdas esa frasecita que dice, pues, papelito manda, ¿no? Entonces, acá, o sea, como persona natural, uno puede redactar, ¿no? A quién le dejas tus pertenencias, tus cosas, tu casa, tu carro, ¿no? Tus joyas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese papel que tú lo haces tiene que estar firmado por un notario y sellado, pues, ¿no? Obviamente, ¿sí? Entonces, no es así nomás porque sí. Ahora, hay otro tipo, sí, de testamento, ¿no? Que tú lo dejas, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de abogados o a un abogado de la familia, que esto, que el otro, ¿no? Para que sea leído, pero es también por la vía legal. O sea, no es porque uno quiera o uno pueda, no es así, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo será esto. Entonces acá los herederos reciben parte de la herencia porque así lo dice la ley, así lo prescribe la ley, así está escrita la ley, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay dos clases de herederos, ¿no? O existen dos clases de herederos, los herederos forzosos y los herederos no forzosos. Los herederos forzosos son intangibles de heredad, o sea, no pueden cambiar la ley, ¿no? En primer orden, herederos, si en caso muere papá, mamá o los dos, el primer orden son los descendientes, o sea, son los hijos, ¿sí? Inmediatamente, por ejemplo, ¿no? Papá tiene una plata en el banco o el seguro o una vaina, de repente murió pues por un accidente, muere papá, mamá, o papá es el que trabaja a veces, ¿no? O también mamá a veces es la que trabaja, o la que tiene su trabajo estable, uno de los dos, ¿no? Y obviamente no tienen su tiempo de servicio, tienen su CTS, tienen una serie de, ¿no? de beneficios cuando alguien muere, cuando está en una empresa, ¿no? Entonces, los herederos forzosos, en primer orden, son los descendientes que son los hijos. Hijos, ¿ok? Ahora, en segundo orden, ¿no? En segundo orden están los ascendientes, o sea, ¿no? Los padres y madres del fallecido o del causante, ¿no? Así, ascendientes, o sea, ascendientes que están por encima de uno, pues, ¿no? Por ejemplo, mi papá, mi mamá, ¿no? ¿Sí? Y mira, la ley acá, pues, no, está un poco acá de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Y después, en tercer orden, ¿no? En tercer orden, o sea, el último ya, es el cónyuge, o la esposa, pues, ¿no? Ojo, el tercer orden es el cónyuge o la esposa, ¿no? Ahora, también, como te he dicho, ¿no? Dentro de los herederos están también los herederos no forzosos. O sea, ¿pero cuándo se va a producir esto? Esto se va a producir cuando no existiera ninguno de los tipos de herederos forzosos. O sea, no hay descendientes, no hay ascendientes y no hay cónyuges. Entonces, ahí recién aparece, ¿no? A falta de herederos forzosos, ¿no? Está el cuarto orden, los colaterales, que son los abuelos, ¿no? En quinto orden, colaterales, que son los tíos, ¿no? Y sexto orden, que son los colaterales de cuarto grado, ¿no? Que son los primos. Así, en ese orden se va a dar, ¿ok? Ahora, y después dentro de los elementos de la sucesión, ¿no? Que son reales o sucesores, están los legatarios, ¿no? Los legatarios, quienes, ¿no? Reciben parte de la herencia por la voluntad del causante y está confirmado en un documento que se llama testamento.
sea, por ejemplo, yo no quiero dejarle a ninguno de mis hijos, de mi esposa, ni nadie, ¿no? A nadie en mi familia. Entonces, no, yo hago un documento con un notario, ¿no? ¿Sabe qué? Yo le quiero dejar toda mi herencia a mi perrito, como ha sucedido, pues, ¿no? ¿Sí? O a fulano de tal, o a mi sirviente, o a mi esto, mi servidumbre, ¿no? O a un esto de beneficio, por ejemplo, no, yo quiero darle pues a un asilo de ancianos, ¿no? Que se le dé todo lo que yo poseo, ¿no? Entonces, eso es cuando el causante, ¿no? El causante expone su voluntad, pero, o sea, de manera escrita, o sea, no de palabra. En la palabra, a veces ayer yo puedo decir que me han dejado 20 millones, ¿no? Y no es así, ¿sí? Solamente es conformado por un documento, ¿ok? Ahora, después tenemos los elementos formales, ¿no? Formales, formados, formales. Tenemos, por ejemplo, dentro de los elementos de la sucesión formales, tenemos, por ejemplo, la herencia o masa hereditaria, que es el patrimonio dejado por el causante, la herencia o masa hereditaria. Esto es el patrimonio que es dejado por el causante, o sea, por el que se muere, ¿no? Después tenemos la albacea. La albacea es la persona natural o jurídica nombrada por el causante para ejecutar el testamento. Yo no digo ya, en caso de mi muerte, por ejemplo, yo nombro a fulano de tal, ¿sí? Para que pueda hacer ejecución de mi herencia, ¿no? Y que pueda, ¿no? Leer el testamento en esta fecha, con estas condiciones, etcétera, 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 ¿no? Ese es el albacea, ¿ok? Y después, la otra sucesión formal es el testamento, ¿no? El testamento, que es el documento que contiene la última voluntad del causante con respecto a su patrimonio. Es la última voluntad, ¿no? Del causante con respecto a su patrimonio, o sea, a todo lo que posee, ¿no? El causante. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ninguna, profesor. Está todo claro, ¿verdad? Bien. Ahora, tenemos, ¿no? Las clases de sucesión. Tenemos dos clases de sucesión. La testamentaria o voluntaria y la legal, intestada o ab intestada. Así se llama, ¿no? Vamos por la primera. Una de las clases que tiene la sucesión es la testamentaria o voluntaria. La transmisión de la herencia se realiza de acuerdo a la voluntad del causante expresada en el testamento. Escuchen, la transmisión, o sea, va a pasar la herencia, se realiza de acuerdo a la voluntad del causante, o sea, del que muere, expresada en el testamento. Y el testamento es inapelable, ¿no? No hay que, yo no quiero que mi mamá me dijo, mi papá bombero, mi abuelita astronauta, no, no. Lo que dice el testamento, ¿no? O sea, pero respaldado por la ley, o sea, ya nadie lo puede cambiar, ¿ok? Nadie le puede decir, no, que mi papá estaba loco, que esto, ¿cómo va a ser posible? No, nada, señor. Es voluntad, ¿no? Por eso dice, el testamento, en el testamento se transmite la herencia y se realiza de acuerdo a la voluntad del que muere. Obviamente la voluntad se expresa pues en un testamento, en un documento, ¿ok? Número 2, sucesión legal intestada o ab intestada.
¿Qué es esto? Cuando no existe testamento del causante, la sucesión se realiza mediante la declaratoria de herederos. Según las disposiciones legales, se distribuirá la herencia a quienes sean los herederos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando murió mi papá, tuvimos que hacer esto, ¿no? Tuvimos que hacer una sucesión intestada, porque mi papá murió repentinamente. Y él pues tenía dinero en su empresa, ¿no? Que trabajaba, ¿no? Tenía su tiempo de servicio, tenía cooperativas, tenía seguro, tenía una serie de cosas que obviamente tenían que entregarle, pues, ¿no? A mi mamá, que todavía estaba viva, ¿no? Entonces, obviamente tuvimos que hacer documento, declaratoria de herederos y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no había ningún documento, pues, ¿no? No había, ¿sí? Y mi papá no, ni pensaba, pues, ¿no? Que se iba a morir. Entonces, así suceden las cosas, pues, ¿no? Ahora, después tenemos, si tenemos clases de sucesión, tenemos también clases de testamento, ¿no? La clase de testamento, según nuestro Código Civil vigente, van a ser de dos tipos, ordinarios y especiales, ¿no? ¿Cuáles son, en primer lugar, los ordinarios? ¿No? O sea, testamento, ¿no? Testamento de escritura pública, ¿no? Testamento de escritura pública que se hace pues ante notario público a quien el causante le dicta por sí mismo su voluntad o le da personalmente por escrito en plenas facultades mentales, físicas y etcétera, las disposiciones que debe contener. Así es, ¿no? Mientras esté en pleno uso de sus facultades, la persona puede realizar este tipo de escritura pública, ¿no? Ante un notario público, a quien él le puede dictar, ¿no? Le dicta lo que él desea, su voluntad, o por último, ¿no? En un sobre, ¿no? O en un papel, en un folio, qué sé yo, no sé, le da personalmente por escrito las disposiciones, ¿no? Que debe contener, ¿ok? Después tenemos testamento cerrado. El testamento cerrado es firmado en cada página por el testador. O sea, es el causante que deja su testamento, ¿no? Ese es. Ahora, y, ¿no? Este documento cerrado es colocado en un sobre cerrado, pues no lacrado, o sea, se llama, ¿no? Dentro del término jurídico, se llama pues, un sobre lacrado, ¿no? Hay esos sobres manilas, sobres más pequeños, ¿no? De repente es un maletín con clave, qué sé yo, pero es lacrado, cerrado. O sea, no puede ser cualquier documento, ¿no? ¿Ok? Y por último, tenemos un testamento, ¿no? Hológrafo. El testamento hológrafo es totalmente escrito, ¿no? Fechado y firmado a puño y letra por el propio testador, ¿no? O sea, él mismo lo hace, pues, ¿no? Él mismo lo hace, como te dije hace un momento, ¿no? Él puede, pues, llevarlo, ¿no? A un notario o encargarle a una persona, pero tiene que tener, digamos, reconocimiento jurídico, legal, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos tres clases de testamentos, para que lo tengan claro, de escritura pública, testamento cerrado y testamento hológrafo. Ahora, dentro de las clases de testamento también tenemos los testamentos que son especiales, ¿no? Tenemos un testamento militar, marítimo, aéreo y también testamento de peruanos otorgados en el extranjero, ¿no? Militar, marítimo, aéreo
y también de peruanos otorgados en el extranjero. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy No, bien. profesor. A ver. Saquen sus separatitas, por favor. Vamos a resolver la práctica. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver. La primera dice, número 1, desde el momento de puntos suspensivos de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. La muerte. La muerte, pues muy bien, excelente. Ustedes sí, ¿eh? Ustedes sí saben, muy bien. La número 2 dice, el causante puede desheredar por indignidad a su No forzoso. heredero forzoso, muy bien. Heredero forzoso, muy bien. Número 3. Ay, carambas, carambas, carambas. En el Código Civil encontramos testamentos. ¿Verdad? ¿Escritura pública? No, ahí lo tienes. ¿Cómo son los testamentos? O sea, Ordinarios cerrados. no. En el Código Civil encontramos testamentos, son de dos clases, primero, aparte de los tipos, ¿no? O sea, los otros son tipos de testamento, pero tenemos dos clases que marcan bien, ¿no? Acá, mira, 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 mira. Especiales y cerrados. Claro, Ordinarios y especiales. claro, Ordinarios. tenemos ordinarios y especiales, ¿no? Esas son las clases del testamento. Ordinarios y especiales. Muy bien. Número 4. A ver, vamos a ver, número 4. Ya, acá dice, los testamentos ordinarios son los... Escritura pública, cerrado y hológrafo. Claro, escritura pública, cerrado y hológrafo. Muy bien. La número 5 dice, los analfabetos pueden estar solamente en testamento, mientras que los ciegos por testamento Militar y hológrafo. militar y hológrafo. Estamos hablando de los analfabetos. Estamos hablando de los analfabetos y de los ciegos. ¿Ah? Pública y cerrado. ¿No? El primero, mira, los analfabetos pueden estar solamente pueden testar solamente en testamento de escritura pública, mientras que los ciegos por testamento también de escritura pública. ¿Me entienden? ¿Ah? ¿Está bien o no? Profe, ¿cuál es la 4? Ya pasamos la 4, niña, estamos en la 5. La D. ¿Por qué no están atentas? Pues vienen de otro lado y después, ¿no?
Ya. La número 6. Profe, en la 5, ¿cuál era la respuesta? La respuesta es La de escritura pública, perdón, la A, de escritura pública y guión de escritura pública también. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Por qué? Porque vamos a explicar que la escritura pública dice acá, mira, de escritura pública ante notario público, a quien el causante dicta por sí mismo su voluntad o le da personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. ¿No? ¿Ya? La número 6 dice, es la persona designada por el testador para ejecutar su voluntad en el proceso de la sucesión. Es la persona designada por el testador, o sea, el causante, ejecutor testamentario. para ejecutar su voluntad en el proceso de la sucesión. Ejecutor testamentario. No, Legatario. tampoco. Causante. Oye, mira, escucha, mira. Dice, ¿no? Vamos a hacerla. Dice, es la persona designada por el testador, o sea, por el causante, por el que muere, para ejecutar su voluntad, o sea, para que ya se realice, ¿no? Masa hereditaria. No, ¿a quién, por ejemplo, si yo muero, a quién le dejo mis... El Heredero. Heredero, pues. El heredero es el que tiene que recibir, ¿no? ¿Ah? ¿Anotaron? ¿A alguien le falta? A ver. ¿A alguien le falta alguna respuesta? A ver. ¿Por ahí? ¿Todos están con sus respuestas ya? Porque acá no hay más preguntas, pues no, acá son las únicas preguntas que hay. Profe, No, la voltea la 7 página. está bien. Sí, Ah, pero perdón, hay más. acá hay 7, perdón, sí. Ya vi. Cónyuge, profe. Cónyuge. No son herederos forzosos, el cónyuge, pues, Cónyuge. Cónyuge. claro, ¿no? Tiene razón. Yo no había visto esto. Bueno, las otras son para responder, ¿no? Y para lo que tienen que escribir ahí. ¿Sí? A ver el taller, ¿qué dice el taller? Bueno, en el taller dice, elabora en un papelógrafo el orden en que reciben su herencia los herederos, adjuntando imágenes y explicando quiénes son. Bueno, esto no... ¡Ali! ¿Hoy qué fue? ¿Qué fue? Profesor, mi hermana estaba aprendiendo el audio. El audio, profe, el audio. Mira, ve. Castígala a tu hermana. No la dejes salir durante 2 semanas. Sí, profesor, le voy a decir ahí. Sí, 2 semanas sin salir de su cuarto, dile. De su dormitorio, encerradita ahí. ¿Ya? A pan y agua. Nada de galletita, de heladito, de chocolatito, nada. A pan y agua nomás. Y pan duro todavía. ¡Ah! Más malo. Bien. Bien, jóvenes, si no tienen alguna inquietud, ¿no? No, profesor. Muy bien. Bien, ya me queda menos de 1 minuto. Mañana, ¿ve? Mañana tenemos clase.
Mañana estamos pues en la clase de geografía, ¿sí? Será pues hasta mañana. Chao, profe. Hasta luego, Y profesor. por favor, Luego, todas las medidas de seguridad, por si acaso, ¿ya? Su mochila de emergencia, por si acaso, siempre hay que estar prevenidos antes que lamentar, ¿ya? Mochila, por si acaso, de prevención. Ya, igual manera, jóvenes, ustedes